Muy buenas. Vamos a hablar ahora de lo que yo creo que es la fecha más importante en la historia de la humanidad, que es el 12 de octubre del año 1492. Y le vamos a explicar por qué es tan importante para usted sobre todo. Mire, hasta un día antes de esa fecha, en las Américas había más o menos 100 millones de personas y con grandes civilizaciones, porque los avances tecnológicos que tenían los mayas, los aztecas o los incas, en muchas áreas eran superiores a los que había en Europa. Los puentes colgantes y la red de caminos, el Capañán de los incas, no tenía paralelo en Europa. El sistema de tambos, de alimentación garantizada, sin hambruna, tampoco. Los incas tenían un sistema de escritura tridimensional, que era el quipu, que hasta no lo pueden descifrar, pero yo estoy seguro que lo van a descifrar y se va a demostrar que no era solamente cálculos numéricos, sino era una escritura completa. Gracias. Y teníamos a los mayas, un gran desconocimiento de astronomía. Tenían el mejor calendario que había en el mundo en ese momento. Un calendario mucho más avanzado que el calendario que utilizaba la Iglesia Católica. Y un sistema de números más avanzado que el que utilizaron los romanos, porque ellos descubrieron el número cero, cosa que lo descubrieron ellos antes que Europa. Y los aztecas desarrollaron unas técnicas de irrigación increíbles, hacían unas islas en la mitad, en la mitad de los lagos, donde cultivaban todo tipo de, combinaban frijol con maíz, ajíes, y hacían más fértil y era altísimamente productiva. Y la capital de los aztecas, la actual Ciudad de México, Tenochtitlán, era mucho más limpia, grande y ordenada que cualquier ciudad de Europa. Y fíjese, si ustedes van a Europa, dicen, vamos a comer chocolate belga o chocolate suizo. Sí, pero el chocolate viene de Perú, de Ecuador, de México. Hay un debate de dónde viene, pero viene de las Américas. Si usted va a cualquier parte de Europa, lo que más se consume son papas fritas o puré de papa. ¿Y dónde viene la papa? Bueno, pues los primeros domesticadores de la papa fueron chilenos, peruanos, lo que eso ya parte de Chile, Perú, Bolivia. En esa época no había fronteras. El maíz, que es uno de los principales granos del mundo, no es un alimento natural, es un alimento genéticamente modificado y fue modificado por los antiguos mexicanos en el río Balsas, que es un río que da a la costa del Pacífico. Y ahora es uno de los tres granos más utilizados por la humanidad. O sea, la humanidad ahora no puede sobrevivir sin el maíz, la papa, el tomate, el chocolate, la vainilla. La quinoa también ahora consumida bastante en los países industrializados del hemisferio norte y muchos otros productos. Y miren qué interesante, ¿no? Cuando tenemos la Navidad, todos comemos pavo con chocolate caliente, pero el pavo no lo conoció ni Jesús, ni nadie en la Biblia, ni los cruzados que pelearon contra los musulmanes. No, los primeros cristianos que conocieron al pavo fueron hace menos de 500 años, o hace 500 años atrás, cuando llegaron a México. El pavo es un animal típico de Norteamérica. Y el chocolate que se toma en Navidad, tampoco lo conocían los cristianos. Lo conocieron una vez que los españoles llegaron a México. Entonces, el mundo ha cambiado mucho cuando se lograron importar los productos originarios de las Américas. Y para que las civilizaciones americanas hayan logrado eso es que fueron bastante avanzados. Miren, han sido tan avanzados que les voy a contar algo que hasta ahora la ciencia no puede encontrarlo. Resulta que al día de hoy en la Amazonía no puede vivir mucha gente, porque el problema es que si hay mucha gente, se empiezan a quemar las selvas. Pero antes de que vengan los españoles, había más gente viviendo en la cuenca del Amazonas que lo que hay ahora, sin destruir el medio ambiente. Y ahora se sabe que el Amazonas no es un bosque,
es una especie de jardín artificial. La alta cantidad de frutos comestibles que hay es porque fueron sembrados por los humanos que vivieron en el Amazonas, ¿cuánto? 10, 20 mil años. No se sabe exactamente cuánto tiempo ha vivido la población en el Amazonas. Hay un debate ahora entre los arqueólogos. Ahora, ahora se ha descubierto que en el Amazonas hay una tierra riquísima, la tierra más fértil del mundo, porque en el Amazonas no se puede cultivar porque la tierra es muy delgadita y lo que le protege de que no se caiga esa tierra es los árboles frondosos, pero cuando se van los árboles viene la lluvia y lo puede oler árido. Pero han descubierto los científicos de que los antiguos americanos creaban una capa artificial de tierra mezclando desechos orgánicos, huesos, carnes, cerámicas, que se llama la tierra negra, o en portugués, terra preta dos indios. Y eso fue creado por los antiguos americanos. Y el primer barco que llegó al Amazonas, el de Orellana, que vino de Quito y pasó por lo que hoy es parte del territorio peruano, llegó a Brasil, tenía un montón de testimonios de que había ciudades de kilómetros y kilómetros y kilómetros de largo por el Amazonas. Pensaban durante el tiempo que eso era falso. Ahora se ha demostrado que es cierto, que sí había estas grandes civilizaciones. Y hemos visto que no solamente en el Amazonas, que es el río más grande de América del Sur, sino en el Mississippi, que es el río más grande de América del Norte, habían grandes civilizaciones. Se han encontrado pirámides en Estados Unidos, pirámides nativas americanas, como la... Y una de ellas tenía más población que Londres o París en su momento. Cahokia se llama esa pirámide. Pero Caimán no es el nombre original, como tampoco el nombre original es Tiahuanaco. Uno piensa que es una, como es una palabra indígena, es el original. No, no se sabe ni cómo se llaman los tiahuanacos, ni cómo se llaman los de Cahokia. No se sabe. A ver, el ingreso de los españoles a las Américas cambió radicalmente al mundo. Bueno, por un lado, trajo el maíz, la papa, la yuca, los frijoles, el tomate, el chocolate, la avenida, el pavo, el cuy, ¿no? Lo trajeron a Europa. Pero por otra parte, a las Américas llegaron el chivo, la cabra, el chancho, no el que está ahora sentado en la alcaldía de Lima, pero el chancho verdadero, los caballos, las yeguas, los asnos, llegaron a las Américas. Y con eso también llegó el trigo, la cebada, la uva, la oliva, ¿no? Fue el gran intercambio universal, ¿no? Y el mundo cambió, porque ahora en todas partes del mundo se come papa. Hasta en los países más perdidos del África o de Asia se come papa y se come maíz. Y gracias a ese intercambio se unificó el planeta y se generó la actual civilización mundial internacional. Pero fue a costa también de la destrucción de los pueblos nativos. Miren, de los 100 millones que había, hay un debate entre los especialistas en geografía y en demografía sobre cuántos murieron. Y hay quienes hablan del 95 al 98% de la población originaria. Es fuerte. Y el primer lugar donde hubo un exterminio masivo fue en el Caribe. Miren, nosotros aquí en el Reino Unido le decimos caribeños. Hay muchos caribeños, o sea, tenemos más de 1 millón de personas que viven en el Caribe. Casi todos son negros. Y prácticamente decir caribeño es decir tipo de negro. Pero caribeño no es eso. Los caribes son originarios de las Amazonas, de la cuenca del Amazonas, y eran poblaciones indígenas. Y ustedes van ahora al Caribe y casi todos son personas de color negro o mulatos. La civilización originaria del Caribe fue exterminada. Creo que el único pueblo que todavía habla una lengua caribeña son los garífunas, que son 200, 400 mil que están en la costa atlántica de Centroamérica, sobre todo alrededor de Honduras, un poco en Nicaragua, en Belice, ¿no? Y que todavía son los únicos que todavía siguen hablando una lengua de origen arahuaco, ¿no? Hasta ahora, el arahuaco son varias lenguas que se hablan desde el norte de Argentina hasta la Florida,
y una de ellas es el ayánica, la tercera lengua nativa más hablada en el Perú, la lengua de Juan Santos Atahualpa, el verdadero líder de la independencia peruana, porque antes de San Martín, antes de Bolívar, antes de Tupac Amaru, el que primero liberó una parte del Perú fue José Santos Atahualpa, alias Apu Inca, y liberó a los esclavos y a los indígenas en la selva central. Bueno, volviendo al tema de 1492, los españoles, los europeos, exterminaron a la inmensa mayoría de los nativos americanos. Pero, ojo, ese exterminio no fue realmente adrede. Por ejemplo, lo que hicieron los nazis en la Segunda Guerra Mundial de querer matar a todos los judíos y a todos los gitanos fue adrede. Campo de concentración, de exterminio, gases. Pero lo que hicieron los españoles fue traer virus. Y los virus que trajeron fueron muchísimo peor que el coronavirus. Y hemos visto nosotros cuántos millones han muerto en el mundo por el coronavirus. Y ojo que tenemos medicina moderna, tenemos vacunas, tenemos mascarillas, pero en esa época no había nada de eso. Y entonces los europeos trajeron unos virus que los americanos no conocían. O sea, vamos a hablar de los amerindios, no conocían. Porque a diferencia de Europa y Asia y África, los amerindios no conocían el caballo, la yegua, los asnos, los corderos, los chivos, los chanchos, no conocían. Y los europeos convivían con ellos. Ellos se volvieron inermes a sus virus después de haber sufrido una serie de plagas. Pero cuando llegan a las Américas, los americanos no tenían anticuerpos contra ellos, entonces sucumbieron como moscas. Y tuvimos yo diría que se dio el mayor holocausto de la historia universal. No encuentro otro holocausto en la historia mundial en el cual se haya muerto tanta gente en tan poco tiempo. Una parte fueron los virus, como la viruela, el sarampión. A eso se le agregaba la tremenda explotación. Y eso generó el exterminio masivo de pueblos. Hay civilizaciones indígenas que ni siquiera se sabe su nombre y que recién se está descubriendo. Mire, cuando yo he vivido en Bolivia, hace 3, 4 décadas atrás, nadie sabía de que había una civilización en el Beni, en Pando, que son las regiones más selváticas de Bolivia, en frontera con Brasil. Ahora se ha descubierto que habían tremendas civilizaciones con geoglifos más grandes que lo de la Pampa de Nazca, y que además tenían tremendas granjas de peces, que hacían tremendas canalizaciones de ríos, lagunas artificiales, caminos, y se ha descubierto, por ejemplo, que ahora buena parte de la selva que unía de Bolivia a Brasil estaba conectada con superautopistas más ancha que cualquier autopista que la Panamericana, pero para trocha humana. Y que la ciudad era un anillo, autopista, un par de kilómetros más, otro anillo. Recién se está descubriendo. Recién se está descubriendo que en el Amazonas está llenecito de civilizaciones, lo mismo en el río Mississippi. Pero no se sabe ni cómo se llamaban, ni qué idioma hablaban, ni nada. Por ejemplo, los incas, todos admiramos a los incas, pero hasta ahora no sabemos cuántos incas han sido. Algunos hablan de 14, otros de 100. No se sabe cuántos incas han sido. No se sabe cómo ha sido la expansión de los incas. A uno le dicen Pachacote que expandió por acá, Tupac Yupanqui por allá. No se sabe. No se sabe cuál era el territorio exacto de los incas, porque hay unos que dicen que los incas llegaron hasta Bogotá y hasta Tierra del Fuego. Y yo pienso que los incas sí llegaron hasta Sao Paulo. ¿Por qué? Porque se ha descubierto un camino que se llama el Piavirú, que conecta el estado de Sao Paulo, el estado de Río de Janeiro, el estado de Paraná, Río Grande do Sul, con lo que es hoy día Paraguay, con lo que es Bolivia, y llegaba al Cusco. Y se ha descubierto que existe el Piavirú, y por ahí llegó la primera expedición española para conquistar a los incas. La primera expedición española para conquistar a los incas no fue Francisco Pizarro, que llegaría pues
1528, 1529, después en 1532 llegó a Cajamarca el 15 de noviembre. No, la primera fue en 1524, cuando cuando llegaron españoles desde el camino de Piavirú, junto con 2000 guerreros guaraníes. Y los incas los derrotaron en el Collasuyo, en lo que es hoy día Santa Cruz. ¿Y por qué los incas los derrotaron? Eso que ellos eran más que Pizarro tenía 100, 200 personas. Porque no habían tenido el problema de los virus. Pero la victoria inca sobre la expedición de Alejo García, que así se llamaba el conquistador español, aunque él había nacido en Portugal, fue también su derrota, porque los españoles trajeron el virus que se fue disparando desde el sur del imperio incaico hasta el norte, hasta que mató a Huayna Cápac, que el gran emperador, y a su hijo. Ahora, muchos nos dicen que la conquista española, y mira, acá en Inglaterra hay documentales, libros y todos hablan de cómo dicen de que 100, 200 españoles, ninguno de ellos general, casi todos analfabetos, con un par de caballos y uno que otro arma de fuego, creo que, y muy poquitos cañones, llega a Cajamarca y el 16-15 de noviembre de 1532 lo agarran al Inca Atahualpa y ahí conquistaron a los incas. ¿Saben qué? Eso yo no me lo creo. Yo estaba en Cajamarca varias veces y cuando voy a Cajamarca me digo, acá no es posible que hayan llegado a conquistar a los españoles tan fácilmente. En primer lugar, yo digo, ¿dónde están las ruinas incas? No hay una sola ruina inca. ¿Dónde están los restos de la famosa matanza? Digo, no hay restos. ¿De qué tamaño era la plaza de Cajamarca? Dice que es de cuadras y cuadras y cuadras. Y no hay ningún resto. ¿Dónde están los muertos? ¿Dónde está el oro? ¿Dónde está la ciudadela inca? No hay nada. Y ahora, yo hago esta pregunta. Ustedes saben que cuando Atahualpa y antes su padre Huayna Cápac eran emperadores, ellos no solamente eran emperadores, sino eran líderes religiosos más poderosos que el Papa. Y los territorios que tenía el Inca eran mayores que los que tenía el Papa. Más grandes eran los territorios que dominaba el Inca Supremo que los territorios católicos que aceptaban al Papa. Y ojo que estaban ellos divididos entre varios reinos. ¿Y cómo pues un pulgar de unos cuantos aventureros van a derrotar a los incas? Imposible. Mire, dice que los españoles tenían escopetas. Sí, pues, pero los incas tenían ondas que le ponían fuego y su poder de destructivo era tremendo. Además, subiendo desde la costa peruana hasta Cajamarca, que está a 2, 3 mil metros de altura, la cantidad de emboscadas que pudo haber habido, un par de rocas los tiraban y acababan con todo ese grupo. ¿Sabe qué? Yo no me creo esa historia. No me la creo. Y algún día quiero escribir al respecto. No me creo para nada en la versión oficial. Porque no tiene ningún sentido. Para mí, lo que derrotaron a los incas no fueron los españoles, sino fueron los virus. Las armas de destrucción masiva. Porque los virus eliminaron a un altísimo porcentaje de la población inca, empezando por el rey y el que le seguía, de sus tropas, lo desmoralizaron. Y además, quien derrotó a los incas no fue pues los españoles, fueron los pueblos nativos que se aliaron a los españoles, ¿no? Se aliaron los tayanes de Piura y Tumbes, los chachapoyas, que están ahora en el Amazonas, los cañaris, que están entre Perú y Ecuador, en el sur de Ecuador. Ellos fueron los que derrotaron a los incas. Y fue una guerra que duró décadas. Bueno, y algo que a mí me sorprende es de que hasta el momento, hoy, a pesar de todo que nos sentimos orgullosos de ser incas, nadie sabe la lengua de los incas, nadie. Acá tuvimos en Colones una conferencia en el Museo Británico. Estuvieron los más grandes expertos en lenguas nativas americanas del mundo, ¿no? Me acuerdo que yo conversé mucho con el doctor Cerrón Palomino, que es una extraordinaria persona que enseña en la Católica, y él tiene la idea de que la lengua de los incas
no era ni el quechua, ni el aymara, sino el puquina. Una lengua que solo se conoce cuánto, medio millar o 1 millar de palabras. Punto. Pero no se sabe cómo se hablaba. Y la verdadera nombre de Tiahuanaco debe haber sido civilización puquina. Y el lago Titicaca, su nombre era, no era el lago Titicaca, sino el lago Puquina, Puquina Cocha. Y yo también creo que hasta los incas su primera capital no fue Cusco. Yo creo que fue en otra parte del altiplano. Y fueron moviéndose. Pero no se sabe mucho de los incas. Y no se sabe absolutamente nada de los guaris, ni los tiahuanacos, ni quiénes fueron sus reyes, ni nada, ni su extensión. Porque los españoles destruyeron su escritura, que eran los quipus. No voy a decir que los quipus no eran escritura. Yo he visto el quipu, a esas son las dioses de Chiclayano, de los lambayeques. Yo he visto los quipus de Caral, ¿cuánto? 3.000, 4.000 años de antigüedad. Y eso ya tenían escritura. Imposible que los incas hayan hecho lo que han hecho sin escritura. Esa debía ser un monumento que en todas partes, la victoria de los nativos americanos contra los conquistadores. Ahora, la razón por la cual vencieron los europeos fue por los virus. No hay otra explicación. Y le voy a explicar por qué también pienso eso. Mira, ¿ustedes saben cuál fue el primer imperio al cual los ibéricos conquistaron? Uno mira, los mayas, los aztecas, los incas. No, ninguno de ellos. El primer reino importante que los ibéricos conquistaron fue el reino de Ceilán o Sri Lanka, que es una isla que queda al sur de la India y que tiene más población o tanta población como el Perú o como y mucho más que Bolivia. Y Sri Lanka era un reino y los portugueses lo ocuparon. Los portugueses ocuparon Bombay, que es la ciudad más poblada de la India. Y los españoles ocuparon Filipinas, que tiene 100 millones de habitantes hoy. ¿Y por qué ahí no hubo tanta matanza? ¿Saben por qué? ¿Y por qué no hubo tanta matanza en el África? ¿Saben por qué? Porque los africanos, los asiáticos, habían generado anticuerpos contra los virus, porque ellos estaban acostumbrados a convivir con caballos, con vacas, con chanchos. Entonces, cuando vinieron los ibéricos, no pueden haber traído virus, pero ya tenían protección. Lo que fue la masacre que hubo en las Américas, que no solamente fue culpa de los ibéricos, sino también de los británicos y los franceses y los holandeses, fue que trajeron los virus. Bueno, ahora, les he explicado de que el 12 de octubre es para mí la fecha más importante de la historia de la humanidad, porque a partir de ahí, se crea la unión del planeta y el gran intercambio de productos en el mundo. El 12 de octubre conlleva a la destrucción de muchos pueblos americanos, de destrucciones y civilizaciones que hasta el día de hoy no se sabe ni qué idioma hablaban, ni cómo se pronunciaban sus nombres, ni nada. Mire, otro ejemplo, en Santa Marta, al norte de Colombia. Yo antes sabía que tenía familia en Santa Marta, a veces los iba a visitar. Pero después de que se me han muerto varios de mis parientes, se ha descubierto que en Santa Marta hay lo que se llama la ciudad perdida, que es como una especie de Machu Picchu, que queda en la serranía de Santa Marta, que es una serranía espectacular, porque viene del Caribe y de un par de metros de anchura se iba a una altura impresionante. O sea, una ecodiversidad impresionante. Y recién está descubriendo esa ciudad perdida. ¿Y cuántas más hay que no se las ha encontrado? Y hay otras más que no se las va a encontrar porque fueron hechas por madera. Y la madera no resiste el tiempo. Bueno, entonces había una tremenda destrucción de los pueblos originarios. Y nosotros tenemos que reivindicar a todos los pueblos originarios. Y una reivindicación significaría de que nuestros países deben estructurarse como estados plurinacionales. Y además, que no debería haber esta pelea. Por ejemplo, mientras estoy transmitiendo esto, se supone que es el aniversario de la guerra con Chile o el combate a Gamos, el 8 de octubre. Pero la verdad es que no debería haber estas guerras entre países hermanos, porque todos sufrieron la conquista. Y debe haber sido un solo Estado unificado, pero plurinacional, donde los mapuches, los quechas, los aymaras, los guaraníes,
tengan su autodeterminación territorial y tengan derecho a hablar sus propios idiomas y tener dueños de sus propias tierras. De hecho, ese paso, ya que hablo de los quechos y de los aymaras, yo les quiero hacer una reflexión que es de mi cosecha, ¿no? ¿Por qué se le llama quechua? ¿Por qué se le llama aymaras? Yo no creo que le llamase ni quechua ni aymara, y no sé por qué. Se habla español, idioma español porque viene de España, portugués porque viene de Portugal, francés porque viene de Francia, inglés porque viene de Inglaterra, catalán porque viene de Cataluña, alemán porque viene de Alemania, chino porque viene de China. Pero quechua es una de las 12, las 8 regiones de altura que tienen los Andes. Eso no es un país. ¿Y saben dónde nació? Yo creo que el quechua, ¿saben dónde nació? En el norte de Lima y en el sur de Ancash. Entonces, ¿por qué no le llamamos norlimeño? Y el aymara surgió en el sur de Lima y en el norte de Ica. ¿Y por qué no le llamamos surlimeño? ¿Saben que antes de los españoles se hablaba aymara y quechua en Lima? Si no me equivoco, en la vaca que le llamaban Juliana, ahora le llaman Pugiana, ahí se hablaba aymara. Y el quechua nació en el norte de Lima y en el sur de Ancash, y de ahí se expandió. Y el aymara en el sur de Lima, norte de Ica, y de ahí se expandió. Cuando los actualmente aymara, que son la gente que vive en Puno, en La Paz, en Oruro, en Bolivia, antes en esa época hablan el puquina. Bueno, ahora hemos tenido una tremenda crisis poblacional con la llegada de los europeos. Y además los europeos trajeron otra cosa más. Importaron decenas de millones de esclavos africanos. Y prácticamente la mitad de los países de América Latina y el Caribe, la mitad, tiene hoy día mayoría de población que desciende de los esclavos. Y el país más grande de América Latina y el Caribe, que es Brasil, la mitad o más de su población tienen ancestros esclavos. Ahora, la verdad es que los que tenemos ancestros africanos debemos ser muchísimo más. No solamente que a la gente le da vergüenza. A mí no me da vergüenza haber tenido esclavos africanos como ancestros. Y simplemente voy a hacer mi prueba de ADN y sale que tengo antepasados en Etiopía, en Somalia, en Guinea Ecuatorial, en el norte de África. Y estoy seguro que usted también debe tener algún tipo de ancestro africano. Y los africanos fueron traídos como lata de sardina para morir en los caminos, en los viajes. Y lo interesante es que los africanos llegaron a ser más desarrollados que los propios europeos. Miren, 2 siglos antes de Colón, se piensa que el primer imperio del viejo continente en llegar a Sudamérica fue el imperio de Mali. Porque hay crónicas de que hablan de que mandaron decenas de barcos hacia el Brasil. Y además es más fácil de llegar desde el norte de África al Brasil que de Europa al Caribe. Está cerquita. Y además la corriente le favorece. Y el rey de Mali, del imperio de Mali, llegó a ser el hombre más rico del mundo, más rico lo que es hoy día Bill Gates o Elon Musk, donde él iba a regalar oro o a granel. Y si ustedes un día van a ver las grandes obras de arte que hacían los pueblos que hoy viven en Nigeria, en la costa occidental africana, sus obras de arte eran espectaculares. Pero ¿qué pasa? Que cuando se despoblan las americanas necesitan mano de obra esclava, entonces deciden esclavizar a los negros. Dicho sea de paso, cuando los portugueses, que fueron los primeros en llegar al Golfo de Guinea, ellos tenían Lisboa llenecito de aristócratas negros, pero decidieron convertir a los negros en esclavos y en aliarse con reinos de los negros de la propia zona para esclavizar a sus enemigos. Y bueno, hemos tenido la barbaridad de la esclavitud. Ahora, con lo que estoy diciendo, usted mira, yo tengo odio a los españoles, los portugueses. No, para nada. Porque todos nosotros somos una mezcla de ibéricos, africanos e indígenas. Ya no se puede. Cuando el huevo se vuelve huevo revuelto, ya no se puede volver huevo revuelto a la cascarón, es imposible. Ya somos nosotros huevos revueltos. Somos el resultado de esa simbiosis entre africanos, amerindios, europeos y también de pueblos del Asia.
Y eso no se puede cambiar. No se puede, es imposible. Tenemos que aceptarlo como es. Ahora, con esto quiero acabar. El 12 de octubre es una fecha importante que se conmemora de diversas maneras en varios países. Algunos países lo celebran como el Día de las Américas, otros como el Día de la Raza. ¿Pero cuál raza? Porque, por ejemplo, uno dice, hacer la raza cobriza, pero yo he visto pósters que en Argentina lo ponían como la raza de los conquistadores. ¿Cuál raza? Otros hablan del encuentro de los dos mundos. Otros en Argentina, si no me equivoco, el Día de la Interculturalidad. En Venezuela le llaman Día de la Resistencia Indígena. En Bolivia le llaman Día de la Descolonización. O sea, lo ven de distintos ángulos. Y te voy a contar otra interesante. En Bolivia los aymaras han creado su nuevo calendario, que se supone que tiene ciclos. Y su calendario está en función del 12 de octubre de 1492. Porque le suman, para saber los años que estamos ahorita, los 5.000 años antes de lo que vengan los españoles, con los 530 años posteriores. O sea, estamos en el año 5.530. Así lo fueron a recibir el 20-21 de junio en la ruina del Tiahuanaco, que es lo que llaman el Machacbara, el año nuevo andino. Ahora, interesante porque el año nuevo andino y la Navidad tienen algo en común, porque la Navidad se da cuando los días de los días de oscuridad poquito a poquito empiezan a crecer y cada día se vuelve más de luz. Eso es en el hemisferio norte. Y en el hemisferio sur es lo mismo. ¿Se dan cuenta? O sea, en el hemisferio sur se iniciaba el nuevo ciclo agrario, que le llamaban Inti Raymi, Fiesta del Sol, Huetrepango, que le llaman los mapuches, Machacmara, que le llaman los aymaras. Y acá le llamaban Navidad y Año Nuevo. Bueno, entonces nosotros ya somos una combinación y no se puede volver el huevo revuelto otra vez al huevo. Tenemos que aceptarlo. Bueno, le decía que el 12 de octubre es, es se le recuerda de varias maneras. En una parte se le llama el Día de los Resistencia Indígena o de los Nativos Americanos. Pero también el 12 de octubre, no solamente que se celebre en Hispanoamérica, en España es el Día Nacional de España. Interesante porque es el único país del mundo que yo sepa que su día nacional es cuando sus embarcaciones llegan a otro continente. Porque generalmente los días nacionales es cuando hay la independencia o una derrota o es el día de un santo. En Portugal también es un país extraño porque su día nacional es el día del nacimiento de su poeta Camões, quien escribió las Lusíadas, que era un libro donde hablaba de la epopeya de los portugueses a nivel mundial. Bueno, el 12 de octubre es el Día Nacional de España, pero también es el Día Nacional de los dos países africanos de habla española. El 12 de octubre del año 68 fue la independencia de la única república negra africana que habla español, que es Guinea Ecuatorial. Y el 12 de octubre es el Día de la Unidad Nacional del Sahara Occidental, el único país árabe que habla español y el único de los 20 repúblicas hispánicas hablantes que está ocupada militarmente por otra potencia, por un reino autocrático y dividida con una limpieza étnica, con una muralla de casi 3.000 kilómetros largo y 3 metros de altura. Pero también el 12 de octubre, interesante, en Brasil, que es el país americano latinoamericano más grande, no se le recuerda como Día de las Américas ni de la raza, no. En Brasil se le recuerda como el Día de los Niños o el Día de su patrona. Y lo interesante es que Brasil, su independencia fue el 7 de septiembre de 1522, o sea, hace 2 siglos. Y el 12 de octubre de 1522 es cuando Pedro I se proclama emperador. Y Brasil, ojo, no fue república. Se mantuvo durante 59 años como un imperio que se anexionó casi todos los países vecinos
le quitó tierras a Perú, a Bolivia, Argentina, destruyó Paraguay, Colombia, Venezuela, conquistó Uruguay un tiempo. Y en Estados Unidos sí se reivindica el 12 de octubre como el Día de Colón, por la fuerte colonia italiana que había, pero también lo reclaman los nativos americanos como su día de resistencia. Y algo muy interesante que está pasando es de que en Estados Unidos, en Canadá y en el Reino Unido, donde estoy ahora, tenemos un mes para celebrar a las comunidades de habla española y portuguesa, sobre todo española, porque somos 70 millones entre esos tres países, la mayor minoría no lingüística de la historia de la humanidad, ¿no? Que hablamos una lengua ibérica en los tres grandes potencias anglosajonas. Y el día clave que nos une a estos 3 meses de historia es el 12 de octubre. Con el 12 de octubre se acaba el mes amigo, que así se llama en Inglaterra, el amigo Mons. El 15 de octubre se acaba en Estados Unidos. Y bueno, todo el mes de octubre es el mes hispano en Canadá. Dato muy interesante. Yo sé que por el 12 de octubre hay mucha gente que va a decir, bueno, no tenemos nada que celebrar porque nos conquistaron, nos masacraron y todo eso. Y otros que de España van a decir, es la obra más grande que hemos hecho, hemos civilizado el planeta. Pero esta fecha justamente genera demasiados debates, porque es una fecha muy importante y por eso digo muy polémica. Y en este día tan interesante para la historia mundial, que son ya 530 años, he hecho estas reflexiones para entender la importancia de este hecho histórico que cambió profundamente al mundo. Por una parte, destruyó a las civilizaciones nativas americanas, sí. Por otra parte, levantó a España y a Portugal, que eran países muy pequeños de Europa, que nunca habían sido potencias siendo cristianos. Se volvieron potencias gracias a eso. Y además ellos abrieron la puerta para que Inglaterra y Holanda se conviertan en potencias globales después. Pero el mundo cambió completamente. Y las Américas dejaron de ser un continente, o dos continentes, porque no es uno, son dos, la América del Sur y la América del Norte. Dejaron de ser un hemisferio dominado básicamente por los que vinieron caminando o navegando en pequeños botes desde la Siberia y que poblaron casi todo el continente americano, las dos Américas. Aunque yo pienso que es probable que también deben haber llegado gente de Europa, de África y hasta de Oceanía, antes que vengan los europeos, ¿no? Antes que vengan los españoles. Cambió totalmente. Y hoy día las Américas somos el continente más pluriracial que puede haber. Tenemos todos algo de indígena, algo de africano, algo de europeo, algo del Medio Oriente o de Asia. Bueno, y nos hemos convertido en un hemisferio de ya estamos, si no hemos llegado, estamos a punto de llegar a los 1.000 millones de habitantes y que somos fruto de este mestizaje y que es de tantos pueblos y de todo el planeta. Esas son unas reflexiones que quería hacer en torno al 12 de octubre, que, como les he dicho, es el día más importante de la historia de la humanidad. Mi nombre es Sabillo, soy historiador, con grados y posgrados en la London School of Economics. Y agradezco a Timoteo Cutipa por transmitir esto y por favor denle un like, apóyenlo y nos veremos en otro programa.